Saludos. Continuamos con la serie de química analítica, determinación de contenido o concentración. En este módulo vamos a estar hablando de titulación directa, estandarización y determinación de contenido. Mi nombre es Andrés Trujillo, soy doctor en química analítica retirado y he preparado este módulo para ayudar a mis colegas en la industria farmacéutica y a los estudiantes de química y química analítica. Pasemos a discutir qué es el método de determinación directa. El método de titulación de determinación directa de contenido o de concentración o estandarización es aquel en que la sustancia analizada o analito reacciona directamente con otra sustancia conocida como el estándar, cuya pureza es conocida con un alto grado de certeza. La titulación se basa en la reacción de A moles de analito reaccionan con E moles de estándar, produciendo P moles de producto, donde el punto de equivalencia de la titulación, los moles de analito están dados por la ecuación moles de analito son iguales a los moles del estándar multiplicado por un factor estequiométrico. Pasemos al temario. En el temario tenemos la determinación directa de contenido por titulación volumétrica y la determinación directa de concentración o estandarización por titulación volumétrica. Vamos a estar viendo aplicaciones de determinación de contenido en una muestra. Para esto tenemos el ejemplo 1 y 2. Y también vamos a tener aplicación de determinación de concentración o estandarización de una solución en los ejemplos 3 y 4. Es requisito para este módulo dominar el uso de las definiciones de molaridad y tanto por ciento, además de balancear reacciones químicas. Molaridad y tanto por ciento están discutidos en módulos separados. Veamos la metodología general del método de titulación volumétrica. Aquí tenemos la determinación de contenido por titulación directa. En esta titulación, la sustancia analizada o analito disuelta y contenida en un recipiente es titulada como una solución estándar, la cual se añade poco a poco hasta alcanzar el punto de equivalencia. El punto de equivalencia es el punto en que la cantidad de analito es equivalente a la cantidad del estándar añadido. Este se determina con un instrumento. También es posible usar un indicador visual que cambie de color cerca del punto de equivalencia y este punto se conoce como el punto final. Resumiendo, en la determinación de contenido por titulación directa tenemos el analito, el cual está disuelto con un disolvente y al que se titula añadiendo un estándar poco a poco hasta alcanzar el punto de equivalencia. Continuamos con la metodología general del método de titulación volumétrica. En este caso vamos a ver la determinación de concentración o estandarización por titulación directa. En esta titulación, el estándar disuelto y contenido en un recipiente es titulado con la solución que va a ser estandarizada o analito, la cual es añadida poco a poco hasta llegar al punto de equivalencia, el punto en que la cantidad de analito es equivalente a la cantidad del estándar. Viéndolo gráficamente, el estándar presente en un recipiente al cual se le añade un disolvente para hacer la solución es titulado añadiendo el analito a través de una bureta, donde se añade poco a poco hasta llegar al punto de equivalencia. Veamos la metodología general de titulación directa. La determinación directa de contenido o de concentración es aquella en la que el analito A
reacciona directamente con el estándar E. Se requiere una reacción balanceada y que la reacción esté desplazada hacia la formación del producto P. La reacción general es A moles de analito más E moles de estándar reaccionan para formar P moles de producto, donde A es el analito, E es el estándar y P es el producto. Y A, E y P minúscula son los coeficientes de la reacción balanceada. La muestra o el estándar se disuelven según sea el caso, y la solución se hace reaccionar con titulante que es añadido lentamente mediante una bureta manual o electrónica hasta llegar al punto de equivalencia o punto final. Pasemos a la metodología de determinación de contenido por titulación directa. La estrategia para la determinación de contenido por titulación directa es la que sigue. Del volumen y la concentración del estándar, calculamos los moles del estándar. De los moles del estándar pasamos a los moles de analito usando la estequiometría. De los moles de analito pasamos a la masa de analito usando el peso fórmula en gramos del analito. Y de la masa de analito pasamos al tanto por ciento masa a masa de analito usando la masa de muestra. Los moles del estándar que reaccionan con el analito se calculan a partir del volumen de estándar añadido y la concentración del estándar. De acuerdo a la reacción, moles del estándar son iguales a la concentración molar del estándar multiplicado por el volumen del estándar en litros de solución. Los moles de analito se calculan a partir de los moles del estándar y la estequiometría de la reacción balanceada. De acuerdo a las siguientes ecuaciones, la primera, la reacción balanceada, y la segunda, el cómputo de los moles de analito, que es igual a los moles del estándar multiplicado por un factor estequiométrico, que corresponde al punto de equivalencia. Continuamos con la metodología de determinación de contenido. Para calcular la masa de analito en la muestra titulada es necesario el peso fórmula del analito y la ecuación siguiente, donde la masa del analito son los moles del analito multiplicado por el peso fórmula en gramos del analito. El porciento de sustancia analizada o porciento SA en una muestra se obtiene con la masa del analito y la masa o volumen de la muestra analizada en la ecuación siguiente. Porciento SA, ya sea por masa o masa volumen, va a ser la masa del analito dividido entre la cantidad de muestra, ya sea en masa o en volumen, multiplicado por 100. Cuando se tiene la masa de muestra, el resultado sería en porciento masa, y cuando se tiene el volumen de la muestra, el resultado sería en porciento masa a volumen. Veamos el ejemplo 1. La titulación del carbonato de sodio Na2CO3 en 2.334 gramos de muestra requirió 40.12 mililitros de solución estándar de HCl 0.1098 molar. Calcule el porciento masa de carbonato de sodio presente en la muestra si la reacción balanceada es la siguiente. 2 HCl reaccionan con un carbonato de sodio formando 2 NaCl y un H2CO3, también conocido como ácido carbónico. Esta reacción balanceada vemos que hay un mol de analito reaccionando con 2 moles del estándar. La estrategia para el problema, ya lo hemos visto anteriormente, del volumen y la concentración del estándar pasamos a los moles, de los moles del estándar pasamos a los moles de analito, de los moles de analito pasamos a la masa del analito, y de la masa de analito pasamos al tanto por ciento masa de la sustancia analizada usando la masa de la muestra. Los moles del estándar es la concentración molar del estándar
multiplicado por el volumen del estándar en litros de solución. Para el ejemplo, sustituyendo la concentración son 0.1098 moles de HCl por litro, el volumen del estándar son 40.12 mililitros que necesitan cambiarse a litros y para ello se usa un factor de conversión de 1 litro igual a 1000 mililitros. Esto da como resultado 4.405 por 10 a la menos 3 moles de HCl. Note que litros de solución van a cancelar con litros de solución y mililitros van a cancelar con mililitros y el resultado final va a tener la unidad de mol de HCl como es el caso. Los moles de analito van a ser los moles del estándar multiplicados por un factor estequiométrico, donde en este caso los moles de carbonato de sodio van a ser 4.405 por 10 a la menos 3 moles de HCl, que es el estándar, multiplicado por el factor estequiométrico de 1 mol de carbonato de sodio reaccionan con 2 moles de HCl. Eso va a dar 2.203 por 10 a la menos 3 moles de carbonato de sodio. Pasamos a calcular la masa de analito, que sería los moles de analito multiplicado por el peso fórmula. En este caso serían 2.203 por 10 a la menos 3 moles de carbonato de sodio por el peso fórmula en gramos 105.99. Eso le da 0.233 gramos de carbonato de sodio. Noten que los moles de carbonato de sodio van a cancelar y que el resultado va a tener la unidad de gramos de carbonato de sodio. Pasemos entonces a calcular el porciento masa-masa del analito o la sustancia analizada. Esto va a ser la masa del analito dividido entre la masa de la muestra por 100. Si sustituimos, tenemos que el porciento masa-masa de carbonato de sodio sería la masa de carbonato de sodio, que es 0.233 gramos, sobre la masa de muestra, que es 2.334 gramos por 100, le da un resultado de 10.00% masa-masa carbonato de sodio. Así que con esto completamos la estrategia de resultado final del volumen del estándar y la molaridad. Llegamos a los moles del estándar. De los moles del estándar llegamos a los moles de analito usando la estequiometría de la reacción. De los moles de analito llegamos a la masa de analito usando el peso fórmula en gramos del analito. De la masa del analito llegamos al tanto por ciento por masa de la sustancia analizada usando la masa de la muestra. Pasemos al ejemplo 2 de determinación de contenido. En el ejemplo 2, la titulación de calcio presente en 2.456 gramos de muestra de mineral requirió 40.12 mililitros de solución estándar de EDTA disódico o Na2-EDTA 0.1012 molar. Calcule el porciento masa-masa de calcio presente en la muestra si la reacción balanceada es como sigue. EDTA disódico reaccionando con ion calcio formando el producto calcio-EDTA y 2 iones de sodio. La reacción balanceada muestra que un mol de analito reacciona con un mol del estándar. La estrategia de solución de problemas la hemos visto anteriormente del volumen y la concentración del estándar. Vamos a calcular los moles del estándar. De los moles del estándar vamos a calcular los moles del analito. De los moles del analito vamos a calcular la masa del analito. Y de la masa del analito vamos a calcular el porciento masa-masa de la sustancia analizada, usando para ello la masa de muestra. Veamos primero los moles del estándar, que es la concentración molar del estándar por el volumen en litros del estándar. Esto sería para el EDTA disódico 0.1012 molar.
multiplicado por 40.12 mililitros, que tiene que cambiarse a litro, y para ello usamos el factor de conversión de 1 litro igual a 1000 mililitros. Esto da como resultado 4.06 por 10 a la menos 3 moles de EDTA. Pasemos entonces a calcular los moles del analito, los cuales son iguales a los moles del estándar multiplicado por un factor estequiométrico que aplica al punto de equivalencia. Sustituyendo a la ecuación, tenemos que los moles de calcio son 4.06 por 10 a la menos 3 mol de EDTA disódico multiplicado por el factor estequiométrico, 1 mol de calcio por cada mol de EDTA disódico, y eso da 4.06 por 10 a la menos 3 molar calcio. Pasemos a calcular la masa de analito, la cual son los moles de analito multiplicados por el peso atómico en gramos del analito, porque estamos usando el ion calcio. La masa de calcio sería 4.06 por 10 a la menos 3 moles de calcio multiplicado por el peso atómico de calcio, que son 40.078 gramos de calcio. Eso le da 0.1627 gramos de calcio. Note que los moles de calcio cancelan con moles de calcio y el resultado que da es gramos de calcio. Pasemos entonces a calcular el porciento masa-masa de calcio en la muestra, que sería la masa del calcio entre la masa de la muestra multiplicado por 100. Sustituyendo en la ecuación, tenemos que el porciento masa-masa de calcio son 0.1627 gramos de calcio, dividido entre 2.456 gramos de la muestra multiplicado por 100. Eso le da 6.62 por ciento masa-masa de calcio. Con esto completamos la estrategia hasta el resultado final. De volumen de estándar y concentración de estándar, calculamos los moles del estándar. De los moles del estándar, calculamos los moles de analito, usando la estequiometría de la reacción. De los moles de analito, calculamos la masa de analito, usando en este caso el peso atómico en gramos del analito. Y de la masa de analito, calculamos el tanto por ciento masa-masa, usando la masa de la muestra. Pasemos a la metodología de estandarización de solución por titulación directa. La estrategia para la estandarización de la solución por titulación directa es como sigue. De la masa del estándar pasamos a los moles del estándar, y para ello vamos a usar el porciento de pureza del estándar y el peso fórmula en gramos del estándar. De los moles del estándar vamos a pasar a los moles de analito, y para eso vamos a usar la estequiometría de la reacción. De los moles de analito vamos a pasar a la molaridad del analito usando el volumen de analito en litros de solución. Los moles del estándar que reaccionan con el analito se calculan a partir de la masa del estándar añadido y el porciento masa-masa de pureza del estándar, de acuerdo a la ecuación siguiente. Los moles del estándar son la masa del estándar multiplicado por el porciento de pureza del estándar sobre 100, multiplicado por 1 sobre el peso fórmula en gramos del estándar. Esto es cuando el estándar es un sólido. Cuando usamos una solución molar del estándar, los moles del estándar que reaccionan con el analito se calculan a partir de la ecuación, donde el mole del estándar es la molaridad del estándar multiplicado por el volumen del estándar en litros de solución. Pasemos entonces a calcular los moles de analito. Los moles de analito se calculan a partir de los moles del estándar y la estequiometría de la reacción balanceada, de acuerdo a la ecuación, moles de analito es igual a moles de estándar multiplicado por un factor estequiométrico que aplica al punto de equivalencia. La molaridad del analito se obtiene con los moles del analito y el volumen de analito, que reacciona con el estándar
de acuerdo a la ecuación siguiente. Molaridad son los moles del analito dividido entre el volumen de analito en litros de solución. Pasemos al primer ejemplo de estandarización de solución. En el ejemplo 3, la estandarización de una solución de hidróxido de sodio o NaOH fue realizada titulando 5.0123 gramos de estándar de KHP. El KHP fue titulado con 24.32 mililitros de la solución de NaOH. Calcule la molaridad del NaOH si el peso fórmula en gramos de KHP es 204.23 gramos por mol y su pureza es 99.00% masa-masa. La reacción balanceada, tenemos un mol de NaOH reacciona con un mol de KHP, dando un mol de NaKP más agua. En esta reacción tenemos que es un mol de analito reacciona con un mol del estándar. La estrategia es pasar de la masa del estándar a los moles del estándar y de los moles del estándar pasar a los moles de analito y de los moles de analito pasar entonces a la molaridad del analito usando el volumen de analito en litros de solución. Veamos primero los moles del estándar, que son la masa del estándar multiplicado por el porciento de pureza del estándar sobre 100, multiplicado por 1 sobre el peso fórmula en gramos del estándar. Sustituyendo la ecuación, tenemos que los moles de KHP son la masa de KHP 5.0123 gramos, multiplicado por el porciento de pureza de KHP, que son 99.00 gramos de KHP por cada 100 gramos de estándar, multiplicado por 1 sobre el peso fórmula en gramos de KHP, que son 204.23. Eso da 2.43 por 10 a la menos 2 moles de KHP. Note que los gramos del estándar cancelan y que los gramos de KHP también cancelan y que el resultado va a quedar en moles de KHP. Pasemos a calcular los moles de analito, que serían los moles del estándar multiplicado por un factor estequiométrico en el punto de equivalencia. Los moles de NaOH serían los 2.43 por 10 a la menos 2 mol de KHP multiplicado por el factor estequiométrico de un mol de NaOH por cada mol de KHP. Eso da 2.43 por 10 a la menos 2 moles de NaOH. Note que los moles de KHP cancelan y que el resultado queda en moles de NaOH. La molaridad, vamos a calcularla, son los moles del analito dividido entre el volumen del analito en litros de solución. La molaridad serían 2.43 por 10 a la menos 2 moles de NaOH dividido entre el volumen en litros, que son los 24.32 mililitros cambiado a litros usando un factor de conversión de un litro igual a 1000 mililitros. Resultado le da 0.9991 moles de NaOH por litro o 0.9991 molar NaOH. Note que los mililitros van a cancelar y el resultado va a quedar en moles de NaOH por litro de solución, como es el caso. Con esto completamos la estrategia hasta la molaridad del analito. Así que de la masa del estándar, vamos a los moles del estándar, usamos el porciento de pureza del estándar y el peso fórmula en gramos del estándar. De los moles del estándar pasamos a los moles de analito usando la estequiometría de la reacción y de los moles de analito pasamos a la molaridad usando el volumen en litros del analito. Pasemos al segundo ejemplo de estandarización de solución. En el ejemplo 4, la titulación
de 1.5632 gramos de estándar de trometamina, abreviado como TMA, requirió 25.55 mililitros de la solución de ácido sulfúrico. Calcule la molaridad del H2SO4 o ácido sulfúrico si el peso fórmula en gramos de TMA es 121.14 gramos por mol y su pureza es 99.00%, masa a masa. La reacción balanceada son 2 moles de TMA reaccionando con 1 mol del ácido sulfúrico para dar 2 moles del HTMA y 1 mol de ion sulfato. La reacción balanceada nos dice que el analito es 1 y que el estándar son 2. La estrategia es la misma que usamos anteriormente. De la masa del estándar vamos a calcular los moles del estándar. De los moles del estándar vamos a calcular los moles del analito. Y de los moles de analito vamos a calcular la molaridad usando el volumen en litros del analito. Veamos primero los moles del estándar, que son la masa del estándar multiplicado por el porciento de pureza del estándar sobre 100, multiplicado sobre 1 sobre el peso fórmula del estándar. Sustituyendo la ecuación, nos da que los moles de TMA, que es el estándar, es 1.5632 gramos, multiplicado por el porciento de pureza de TMA, que son 99.00 gramos por cada 100 gramos de estándar. Esto multiplicado sobre 1 sobre el peso fórmula de TMA, que son 121.14 gramos de TMA. Eso le va a dar 0.01278 moles de TMA. Note que los gramos de estándar van a cancelar y que los gramos de TMA van a cancelar, de manera que el resultado va a estar en moles de TMA. Pasemos a calcular los moles del analito, que son los moles del estándar multiplicado por un factor estequiométrico que corresponde al punto de equivalencia. Los moles del ácido sulfúrico van a ser igual a 0.01278 mol de TMA, que es el estándar, multiplicado por el factor estequiométrico, que es 1 mol de ácido sulfúrico por cada 2 moles de TMA. Eso va a dar 6.388 por 10 a la menos 3 moles de ácido sulfúrico. Note que moles de TMA van a cancelar con moles de TMA y que el resultado final tiene unidad de moles de ácido sulfúrico. Pasemos entonces a calcular la molaridad, que sería los moles de analito dividido entre el volumen en litros del analito. Así que la molaridad del ácido sulfúrico sería 6.388 por 10 a la menos 3 mol de ácido sulfúrico dividido entre 25.55 mililitros cambiado a litros con un factor de conversión igual a 1 litro igual a 1000 mililitros. Eso le va a dar 0.250 moles de ácido sulfúrico por litro de solución o 0.250 molar ácido sulfúrico. Note que los mililitros van a cancelar con los mililitros y que el resultado final va a tener unidades de moles de ácido sulfúrico entre litros de solución. Con esto completamos la estrategia hasta molaridad. De la masa del estándar, calculamos los moles del estándar usando el porciento de pureza y el peso fórmula en gramos del estándar. De los moles del estándar, pasamos a los moles de analito usando la estequiometría de la reacción. Y de los moles de analito pasamos a la molaridad del analito usando el volumen en litros del analito. En resumen, discutimos la determinación de contenido y de concentración de acuerdo a la reacción general que aparece abajo, donde A moles de analito reaccionan con E moles de estándar, dando P moles de producto, donde
El punto de equivalencia es el punto donde los moles de analito son equivalentes a los moles del estándar, multiplicado por un factor estequiométrico. Discutimos la determinación de contenido de acuerdo a la estrategia de volumen y concentración del estándar. Pasamos a los moles del estándar. De los moles del estándar pasamos a los moles de analito usando la estequiometría. De los moles de analito pasamos a la masa de analito usando el peso fórmula en gramos. Y de la masa de analito pasamos al tanto por ciento masa-masa usando la masa de la muestra. También discutimos la determinación de concentración o estandarización de acuerdo a la estrategia siguiente. De masa de estándar pasamos a moles del estándar usando el porciento de pureza del estándar y el peso fórmula en gramos del estándar. De los moles del estándar pasamos a los moles de analito usando la estequiometría de la reacción balanceada. Y de los moles de analito pasamos a la molaridad usando el volumen de analito en litros de solución que es necesario para llegar al punto de equivalencia. En adición, discutimos 2 ejemplos de determinación de contenido y 2 ejemplos de estandarización. También es necesario mencionar que en ocasiones es necesario hacer una solución de la muestra o del estándar y titular una porción de dicha solución. En este caso, la cantidad de muestra o de estándar presente en la porción titulada se calcula de acuerdo a la ecuación, donde la cantidad usada es la masa o volumen de muestra o estándar dividido entre el volumen de solución multiplicado por el volumen de la porción. A veces es necesario preparar una solución debido a dificultades en el manejo de la muestra o del estándar. Como nota final, es necesario mencionar que es importante tener la estrategia correcta para solucionar los problemas. Vimos que las 2 estrategias son sumamente similares y usan básicamente las mismas ecuaciones, excepto por el resultado final. Es importante que los cómputos se verifique que las unidades cancelen y que el resultado tenga la unidad correcta. Agradezco mucho su atención y agradeceré cualquier comentario que pueda brindar para mejorar esta presentación. Los comentarios los puede hacer ya sea en el video o en la dirección de correo electrónico que aparece al principio. Les doy las gracias. Se despide de ustedes Andrés Trujillo.